Have you ever heard the saying small town, big hell? The story will describe has colorful but dark descriptions of life of a particular Colombian family, in which, surrounded by drama, the culture and the characteristics of a town that old town mixed with Spanish contains 100 Colombian emotions and feelings. This is the story of a family in an environment where the Colombian identity, according to the Spanish, was being educated as awaited. But the reality was that it was more founded and structured than that of they. In the book Maria, we find the version of Ephraim, a young man excited with feeling discovered from his innocence. But today we'll know the versions of some involved. So we'll travel through time and get to know that hidden version of the main characters. Receive cordial greeting from Luisa Gómez, Valeria Vidal, and Alison Moreno. ¿Alguna vez has escuchado el refrán pueblo pequeño, infierno grande? La historia que describiremos tiene pintorescas pero oscuras descripciones de la vida de una particular familia colombiana, en la cual, envuelta de drama, se desenvuelve la cultura, las características, el eje social de un pueblo que, aunque se mezcla con españoles, contiene emociones y sentimientos 100% colombianos. Esta es la historia de una familia en un entorno donde la identidad colombiana, según los españoles, se estaba educando como se debía, pero la realidad era que estaba más fundamentada y más estructurada que la de ellos. En el libro María encontramos la versión de Efraín, un joven ilusionado con un sentimiento descubierto desde su inocencia. Pero hoy conoceremos la versión de algunos involucrados, por lo que viajaremos a través del tiempo y conoceremos esa versión oculta de los personajes principales. Reciban un cordial saludo de parte de Luisa Gómez, Valeria Vidal y Alison Moreno. Buenas tardes, nos encontramos aquí en una de las fincas del señor Efraín y su padre, que ahora en estos momentos se encuentran visitándola porque van a celebrar la boda de un esclavo, del esclavo Bruno, con su esposa. Así que en estos momentos vamos a ampliar más detalles sobre esta noticia. Estemos muy atentos. Y buenas tardes, yo soy el esclavo Bruno y en este momento más tarde, en unos momentos, el Señor nos estará celebrando la boda a mi esposa y a mí. Gracias a todos, con la ayuda de ña Dolores y con la ayuda de ñor Anselmo, vamos a tener todo lo que necesitamos. El Señor ya nos proveyó para ciertas cosas que necesitábamos, como por ejemplo una casa y cosas que no podíamos alimentar por un rato. Además, nos dieron enseres y cosas así para tener nuestra casita propia. Ya aquí todo el mundo está viviendo un poco más librecito porque los amos ya no nos tienen tan asaimados como antes. Entonces ya tenemos mucho más libertad y ya el amo incluso nos va a celebrar un baile y va a estar con nosotros con señor Efraín. Como ya nos dimos cuenta en el reportaje anterior, notamos mucho que esta familia, la familia de Efraín, el protagonista de nuestra historia, el narrador en primera persona de nuestra historia, tiene mucha fuerza política, son los que están en la cúspide de la hegemonía social en la cual se encuentran y resulta muy beneficioso para ellos porque ya notamos que esta es una de las haciendas que les pertenecían a ellos, que les pertenecen a ellos. También tenemos que tienen esclavos, encontramos haciendas, caballos, ganado, porque esa es una de las riquezas en el momento de Colombia, lo que manifiestan. También tenían haciendas de maíz, donde cultivaban el maíz, entonces nos damos cuenta de todo. Además, como mencioné anteriormente, encontramos los esclavos, pero nos damos cuenta que ya el trato no es lo mismo porque una vez iniciado el régimen esclavista,
No se trataban los esclavos, solo eran para trabajos arduos, pero en estos momentos, como ya se pudieron dar cuenta, en la noche se va a celebrar la boda de estos dos esclavos. Y el patrón proveyó todo para esto, para que esto pueda pasar. Entonces nos damos cuenta del impresionante cambio social. Bienvenidos a una nueva sección donde vamos a hablar de políticas dentro del libro de María. Entonces estemos muy atentos, ahora vamos a entrar en un reportaje con la mamá de nuestro protagonista Efraín. Aquí nos encontramos en un salón de baile, como lo pueden ver en el background. Entonces estemos muy atentos al siguiente reportaje que nos traen todas las noticias acerca de esto. Entonces nuestra primera pregunta para la mamá, para usted señora, es eh, ¿qué es lo que nota dentro de la política en el libro? ¿Qué aspectos le llaman la atención y por qué usted siendo un personaje muy importante? A todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la mamá del protagonista Efraín. Entonces me gustaría comentar varios aspectos acerca de la política que se vive dentro de ese libro y cuáles aspectos son muy importantes para la historia que se va desarrollando dentro de este. Entonces, pues este libro, yo como personaje principal, uno de los personajes secundarios pero importantes del libro, este libro se escribió en 1867, donde se desarrolla un cambio, y este es uno de los libros que tiene un cambio muy, muy grande para con la política. Pero ¿con qué aspectos de la política se vio afectado esto? Pues la historia de Colombia venía ya mucho antes con el esclavismo dentro de todo este régimen, con, con la idea de la colonia, pero se fue dejando de lado esas ideas de la concepción federalista y la centralista, la federalista de Estados Unidos y la centralista de Francia, y se fue tomando la idea del capitalismo, una nueva idea que llevó a cambios en Colombia. Esto generó varios conflictos en Colombia, conflictos internos, donde se fueron formando los partidos liberales y conservadores, donde todo fue cambiando drásticamente. Y esto lo vemos incluso identificado en varias obras que vemos mucho más adelante. Por ejemplo, El pueblo nunca le toca, nos menciona toda esa historia de contraparte que tenía Colombia dentro del mismo país. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto se forma todo un despelote, digámoslo así, eh, de ideas políticas, sociales, culturales, todo esto se va mezclando, y a medida que va pasando esto, el poder político ya no lo toman aquellos, sino que va haciendo un auge a lo capitalista. Como ya muy bien nuestra participante lo ha dicho, eh, en esa historia de Colombia se vieron muchos cambios. Así como pasamos del capitalismo, del esclavismo al capitalismo, se dio que el esclavismo fue abolido en el año 1852, el 1 de enero del año 1852. Y sabemos que en este año fue el desarrollo de toda esta historia. Entonces, quedémonos atentos y volvamos a la central con más noticias informativas. Muchas gracias. Hola querido televidente, los saluda Gabriela Gutiérrez desde aquí, desde la Hacienda del Paraíso, donde estamos visitando este lugar emblemático para hacerle una entrevista a la protagonista de la obra María. María nos irá a contar acerca de todos los aspectos literarios de esta novela. Para empezar la entrevista, María, queremos saber un poco acerca de ese autor de esta obra, de esta novela. ¿Quién fue Jorge Isaac? ¿Por qué en esta época ese estilo de escritura? Cuéntanos un poco acerca de él. María, también quiero que nos cuentes un poco acerca de cómo está narrada, quién es el narrador, cuál es la trama específica de esta novela y cuáles son los... Jorge nació en el año 1837 en el Chocó. Además de ser nuestro autor, fue un hombre, un varón de lucha, un hombre de acción que luchó deliberadamente por su región,
por su país. De hecho, era un judío y también luchó con la iglesia por mantener un país unido. También vemos que fue un partícipe de todo lo que fue la lucha por la Constitución del 63. ¿Por qué vemos que él es conocido nada más por un autor romántico? Lo que pasa es que la crítica conservadora lo invisibilizó por más de un siglo y nos ha condenado a lo largo de la historia a los colombianos a leer María desde un ámbito plenamente romántico y no incluyendo todo el valor interpretativo que este tiene y por supuesto todos los temas e inclusiones que este tiene dentro de su obra, lo que muestra la realidad. Por ello es escrito en la época del costumbrismo, donde se muestra detalladamente toda la realidad que pasaba en las sociedades de ese tiempo. Bueno, acerca del narrador, es un narrador testigo, es un narrador interno porque lo narra el querido Efraín, que también es uno de los protagonistas. No sabe lo que piensan las otras personas, pero él describe desde lo que él siente, lo describe desde la primera persona. Bueno, la trama narrativa de esta novela es de manera paralela. ¿Por qué? Porque hay muchas historias que están dentro de todas ellas. Vemos la historia de cómo llegó María, la historia de Naí y Sinar, la historia de cuando Efraín se fue a Bogotá, la historia de cómo se conocieron los padres de Efraín. Hay una narrativa de manera paralela donde se cuentan historias, varias historias en una. Bueno, hay espacios muy que son varios. Por ejemplo, vemos la hacienda donde estamos aquí detrás. Vemos también que mencionan mucho el Valle del Cauca, Cali, Bogotá. También mencionan ciudades fuera de Colombia, como Europa, donde Efraín se fue a estudiar. Y por ejemplo mencionan de dónde vienen esos africanos, Feliciana o Naí. ¿Cómo es María dentro de la novela? ¿Cómo es su aspecto físico? ¿Cómo es ella según lo narra Efraín? Según la topeya, cómo es sus características, cómo es el trato de María, cuáles son sus creencias religiosas y también cómo vemos la topografía dentro de la novela, cómo se ve el retrato, todo eso del ambiente que vemos que se menciona mucho la naturaleza dentro de esta obra. Sacas una descripción objetiva dentro de la obra. Aquí tengo algunas descripciones, que esta es nuestra obra. Entonces, sí, te voy a narrar, a decir directamente, literalmente, cómo me describe Efraín. En el capítulo 11, él me describe como lo siguiente: nunca las auroras en el Cauca fueron tan bellas como María cuando se me presentó la mañana siguiente. Sus cabellos de carey sombreados, sueltos a medio rizar, las mejillas de color rosa, suavemente desvaneciendo y en instantes avivados por el rubor, jugando en sus labios aquella sonrisa que revelaba una felicidad que no puede ocultar. Su mirada, ya más dulce que brillantes, mostraban que el sueño no le había sido tan apacible como hasta entonces. Aquella era la descripción posopográfica de mi personaje. Ahora vamos a ver la descripción etopeya que Efraín hace sobre mí. Él dice que María, paciente y humilde, aguardaba su turno con las manos unidas en silenciosa plegaria, hasta que, balbuceando palabras de despedidas junto a la mejilla mía, el capítulo número 10, él me narra como la niña angelical tímida, y luego, mujer seductora pero sufrida ante mi desdén, en la página número 22. Recuerda la descripción de retrato donde se mezcla la posopografía con la etopeya. Vemos en la página 153, adiós rosal mío, emblema querido de su constancia, acercando su mejilla a una floreciente rama. En cuanto a la descripción topográfica que realiza Efraín aquí acerca de todo el ambiente, vemos que él describe la luna, grande en su plenitud, descendía al caso, y al parecer las negras nubes que la habían ocultado, bañó las selvas distantes, los manglares de la ribera y la mar tersa, y callada con sus resplandores trémulos y rojizos. Página 135. Vemos que el autor de esta obra es quien decora estéticamente toda esta novela, y me gusta una descripción que él hace en toda esa armonía que ellos se transmitía acorde a amo
y esclavo. Dice, Lorenzo no era ningún esclavo, sino un compañero fiel de mi padre en los frecuentes viajes que éste hizo durante su vida comercial. Página 134. Quiero saber un poco más, o sea, vemos metáforas, anáforas, alegorías dentro de esta. Cuéntanos unos ejemplos que podemos ver en esta novela y que tienen un significado, un trasfondo. Figuras literarias o retóricas, como es la epífera, en la página 58, por ejemplo, que los versos terminan de la misma manera. El ronco son de la guerra trompa, llamó tal vez a la sangrienta lid. Y entre el rumor de la belicosa pompa, marcha contento el campo, el adalid. También hay una alegoría que es evidente, y es que María es como la novia de la muerte, que suelen decir, ya que ella siempre se muestra como anunciando desde el principio, y más cuando el joven Efraín se va y ella empieza como a utilizar vestidos blancos, haciendo alusión a la muerte. También vemos muchos eufemismos, por ejemplo, cuando le llaman amo a, por ejemplo, el jefe, el señor de la casa, cuando le dicen señor, se tratan entre señor, como la mayoría de los sirvientes, señor Pedro. El paje es como esa persona que está un poco más cerca, es como el sirviente, por ejemplo, Juan Ángel. También cuando, por ejemplo, María le suele decir en esta versión, la segunda versión, le suele llamar a su padre papaíto. Hay una metáfora muy chévere que está en la página 149. Dice algo como la fina hoja de un puñal acaba de clavárseme en el cerebro. Faltó la luz a mis ojos y el aire a mi pecho. Eso lo narra Efraín cuando se enteró que María estaba muerta. También vemos ejemplos de paradojas y otra metáfora que es susurrado al andar, como las brisas de la noche en las rosales. Y también hay una figura literaria que está muy presente dentro de esta obra y es María. Mi personaje simboliza la pérdida que tuvo Isaac en su vida real de su hacienda. Entonces María es un símbolo también de esa cabaña. Es algo que cambió la vida del autor, por eso se dice que esta obra, esta novela, es también como una autobiografía de todo lo que vivió Jorge Isaac, porque bueno, María, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos saber un poco más acerca de la obra desde un personaje tan trascendental como tú, de la protagonista, y estamos muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, don Efraín. Pláceme verlo, pláceme conocerlo. En este momento aquí, en esta hermosa ciudad, para realizarle algunas preguntas. Usted se nota que no es de por acá. Buenas tardes, mucho gusto en conocerla. Cuénteme, y rapidito porque el tiempo apremia. No vengo solamente de la ciudad, vengo de otro tiempo, un tiempo futuro. Entonces, siendo ese el caso, le voy a realizar 3 preguntas en breve. La primera, quisiera saber qué papel juega la mujer en su época, sabiendo que en mi época ya no se dejan dominar por los hombres. ¿Pero qué es lo que usted me está diciendo? Bueno, en mi cultura y en mi época, la mujer representa el amor del hogar, la que cuida, la que engendra, la que mantiene la casa en orden. Yo no he conocido nunca una ciudad ni una provincia que tenga dichas creencias ni dichas características de cultura. El hombre es la autoridad del hogar y así tiene que permanecer por siempre. A mi hijo Efraín se lo he inculcado y más ahora que está enamorado. Entiendo, lo comprendo, eso es muy importante. Ahora, siguiente pregunta. Quisiéramos saber por qué adoptó a María, sabiendo que Salomón y su familia no tienen sus mismas creencias religiosas. Eso sí se lo puedo responder muy fácil. Aparte de la religión y que de nuestra cultura se ha vuelto católica y exigente en ese aspecto, nada tiene que ver la empatía con la religión. En nuestra cultura ayudamos a nuestro vecino sin importar qué, y más nosotros. A pesar de que yo creo en lo que creo y Salomón creía en lo que él creía y su familia, María no tenía por qué seguir en esas condiciones y era una opción, era una mejor opción para ella estar conmigo y con mi mujer que estar con él. Qué buen gesto el que tiene de su parte. En mi época lamentablemente ya nadie cree en nadie. Y hablando un poco de la religión, tengo entendido que usted es judío y que usted tiene creencias diferentes.
En tal sentido, ¿qué tendría que ver la exposición social o la clase social y la esclavitud? Usted misma se ha respondido. Eso sí es verdad. En su época pueda que la palabra ni el buen honor valgan, pero en la mía sí. Y eso se ve reflejado con el poder que usted tenga. El que yo he desarrollado acá ha sido de gran estima y no me considero un mal amo, pero es necesario tenerlos para tener un nivel de clase mejor. Por eso le inculco a Efraín que primero estudie, que se enfoque en lo que tiene que enfocarse antes de pensar en el amor con María. Tiene que darle algo a ella para formar una familia. Y eso solo se logra con un buen nombre y un buen prestigio. Y solo se logra con dinero y con poder. Muchas gracias, don Efraín, por la entrevista, aunque corta pero sustanciosa. Regresamos a estudio. Bueno, mi opinión acerca de la novela María es que a medida de todos estos años, de todos los años, es una novela que realmente pienso que no va a pasar de moda porque es un romanticismo muy hermoso que tiene toda la trama de la historia, con un final trágico a pesar de todo, pero el narrador Efraín nos va llevando cada vez más y cada vez más dentro de la historia, nos deja solo pistas de lo que pasa al final del libro, a medida que va contando y va narrando la historia, pero el final sí ya viene cambiando. Eh, ese romanticismo, ese toque que le pone Jorge Isaac eh, al libro, le da a uno ganas de leérselo y completarlo, lo cual es muy bueno. Además, nos muestra una cara de la moneda que no todos pensamos que es como realmente cierto, porque nos presenta las diferencias entre las clases sociales. Además nos cuenta todo, o sea, la realidad, la cruda realidad de la época que se presentó el desarrollo de esa trama, porque todavía vemos ahí en la novela que habían esclavos, aunque no los trataban de la misma manera con los que, bueno, antes. Quiero resaltar otro aspecto, y es que a través de esa prosa cuidada y detallista que hace Jorge Isaac en el libro, pues, ¿qué es lo que hace? Nos va transformando, nos va transportando y nos va transformando la mente a literalmente pensar en la Colombia de ese siglo XIX, cómo encontramos nosotros todo lo que tiene que ver con esa historia que se desarrolla entre los personajes. Incluso a veces, a pesar de que tiene descripciones muy largas, a veces, por ejemplo, vi un párrafo al principio del libro que mencionaba acerca de cómo había sido el regreso de él a la hacienda de, de su papá. Entonces, dos párrafos para la descripción, entonces me pareció sumamente largo la descripción, pero luego de eso nos vamos acostumbrando y nos va metiendo incluso en la vida de los personajes para ver qué sienten, para ver cómo se notan, y todo esto al final del libro se ve y uno termina con ganas de leer más.